Inicialmente tratemos en forma rápida el movimiento de agua en el suelo. En primer lugar vemos la ley de Darcy para flujo estable e isotérmico. JW se refiere a la densidad de flujo del agua. KW es la conductividad hidráulica y como ustedes saben, tenemos aquí el potencial hidráulico y S es la distancia. Esta primera ecuación es para flujo estable. En la segunda tenemos una expresión de la derivada parcial del contenido volumétrico de humedad con respecto al tiempo, lo cual nos deja ver que es una condición de flujo inestable. Aquí tenemos expresada la conservación de masa. En tercer término, la combinación de las ecuaciones 1 y 2 es una expresión de flujo inestable para el contenido volumétrico de humedad. El signo negativo nos refleja que se está perdiendo potencial hidráulico en dirección S. Aquí entonces vemos la caída de potencial hidráulico en una distancia S dada con respecto a el contenido volumétrico de humedad en el tiempo. En la ecuación número 4 vemos una expresión del potencial matricial en una sola dirección, la dirección X. Esta dirección puede ser otra. Aquí simplemente observemos la dirección X. El cambio en contenido volumétrico de humedad con respecto al tiempo podemos también expresarlo en la forma como aparece aquí. ¿Con qué propósito se hace esta expresión final de ecuaciones? Simple y llanamente para introducir el concepto de el carácter difusivo del agua, que es dW. Esta es una ecuación aparentemente compleja y resulta que no lo es tanto. ¿Por qué no lo es tanto? Porque aquí solamente están expresadas algunas de las variables que pueden ocurrir en la naturaleza. Algunas otras variables no pueden ser expresadas en forma matemática, es decir, no admiten modelación. Puedo hablar, por ejemplo, del manejo de los suelos. El manejo de los suelos es muy caprichoso y no tiene una expresión matemática, pero genera cambios en el flujo de agua en el suelo. Otro ejemplo puede ser la forma caprichosa como las raíces van penetrando el suelo. Eso no puede ser modelable. Y en fin, hay una gran cantidad de factores que intervienen, que generan cambios en el movimiento de agua en el suelo y que no pueden ser modelables. Sin embargo, miremos la última expresión en la cual tenemos el concepto del carácter difusivo del agua de sub W. Esta ecuación se puede resolver por diferenciales parciales o por diferencias finitas, pero cualquiera sea la solución que se le dé debido a lo anteriormente notado, es un número muy limitado de variables la que aquí está contemplada. ¿Qué
efecto ha tenido eso en la irrigación? Que simplemente al medir la infiltración en el suelo, nos podemos dar cuenta que son enormes los cambios que existen desde un punto con respecto al otro de localización de las mediciones en el campo. Esto ha incidido en que en el mundo de la irrigación optemos mejor por el uso de ecuaciones empíricas o semiempíricas para el diseño de sistemas de riego. Y eso es lo que a continuación vamos a hacer. La medición de infiltración por medio de anillos concéntricos es la más utilizada y sigue siendo utilizada. Observemos los dos anillos para medir infiltración. Como ustedes ya saben, solamente se puede hacer medición de infiltración en el anillo interior. ¿Por qué? Porque es el que refleja una sola dirección vertical hacia abajo. El anillo exterior es utilizado como control de esas líneas de flujo centrales y debe ser siempre utilizado ese control, así que siempre utilizaremos dos anillos. Decíamos que esta infiltración es la medición vertical hacia abajo en una sola dirección como aparece en la figura. Por este tipo de medición, el método es aplicable a los siguientes métodos de riego: melgas en curvas de nivel, melgas reticulares o pozas y riego por aspersión. Los dos primeros parecen muy obvios, tanto en melgas en curvas de nivel como en melgas reticulares. Se observa que el flujo de agua es esencialmente vertical hacia abajo, tal como el anillo interior de estos anillos concéntricos. ¿Pero por qué en riego por aspersión? Pues los aspersores bien seleccionados y convenientemente espaciados entre sí dan un traslape en la aplicación de la lámina media en el campo. Este traslape genera en promedio una lámina uniforme sobre todo el campo y por esa razón podemos perfectamente utilizar los resultados de medición de infiltración con anillos concéntricos cuando tratemos el tema de riego por aspersión. La información de infiltración proveniente de anillos concéntricos no puede ser utilizada para todo método de riego. Existe el método de entrada y salida aplicable a surcos y melgas rectangulares. ¿Por qué no puede ser utilizada la información de anillos concéntricos para todo método de riego? Porque existen variaciones. Veamos acá en surcos. Existe variación de infiltración en el sentido longitudinal y esa es la que estamos observando acá. ¿A qué se debe esa variación longitudinal? Se debe a la fase de avance. Es la primera fase. El agua ingresa al surco desde el canal de riego e inmediatamente empieza el proceso de infiltración luego de contactarse con el suelo. Parte del agua sigue escurriendo en dirección hacia el drenaje y en la medida en que vaya haciendo contacto con el suelo, se va permitiendo infiltración. La lámina infiltrada depende del tiempo de contacto
del agua superficial con el suelo. Es así como en la fase de avance existe más tiempo de contacto al inicio del surco que al final de él. Llamaremos el inicio del surco como x igual a 0 y el final como x igual a L, siendo L la longitud total del surco. Lo que estamos observando aquí es el resultado de una evaluación desde el punto de vista de patrón de infiltración que se logra después del proceso de riego. En la fase de avance entonces tenemos mayor infiltración en x igual a 0 y va decreciendo esta hacia el pie del surco x igual a L. Debido a esta fase es que se genera una variación de infiltración en el sentido longitudinal. El proceso, después de finalizado el avance, debe continuar. El agua continúa entonces infiltrándose y lo que nosotros pretendemos es que toda la zona de raíces quede a capacidad de campo, toda y no parte de él. Pero ¿qué sucede? Como se puede observar en el patrón de infiltración inferior, que es el patrón final, bajo esta condición hemos logrado un riego normal. ¿Qué significa un riego normal? Que al pie del surco x igual a L hay una coincidencia entre la lámina infiltrada y la lámina requerida en la zona de raíces. Es decir, al pie del surco quedó exactamente a capacidad de campo sin permitir ninguna infiltración sobrante. Hay entonces una coincidencia. El riego por surcos, por su naturaleza, siempre va a permitir que se presente esta variación de infiltración en sentido longitudinal. Siempre habrá más tiempo de contacto del agua superficial con el suelo en x igual a 0, inicio del surco, y será decreciente hacia el final del surco x igual a L. Lo que estamos observando entonces por debajo de la línea punteada en un riego normal, que es un riego deseable, son las pérdidas por percolación profunda. Son inevitables. Así que simple y llanamente debemos lograr el mínimo de pérdidas por percolación profunda para lograr un manejo adecuado del agua. Pero existe también variación de infiltración en el sentido transversal de los surcos. En un corte cualquiera, en el sentido transversal de surcos, podemos observar que existen dos fases. Una, la primera, denominada flujo multidireccional, y la segunda, flujo unidireccional. Veamos la primera. Al inicio del proceso de riego, se observa que el agua se infiltra en todas direcciones. Por eso se llama multidireccional. En todas direcciones se produce la infiltración, porque el suelo está seco. En la medida que avanza el tiempo, los patrones de humedecimiento se van haciendo cada vez más grandes hasta que finalmente un patrón de infiltración en un surco choca con el patrón de infiltración del surco adyacente. Y aquí, una vez que eso se produce, los frentes de humedecimiento contiguos inician la fase
2 o fase unidireccional. La fase unidireccional, como se puede observar en la gráfica, significa que hay flujo únicamente en el sentido vertical hacia abajo. Eso hace que se pueda visualizar perfectamente la variación de infiltración en el sentido transversal. Esto, sumado a la variación anteriormente vista, que es la variación longitudinal, obliga a que exista un método que es el método de entrada y salida para medir infiltración en surcos, aplicable a los surcos y aplicable a las melgas rectangulares. Cuando observamos la variación longitudinal de la infiltración en surcos, veíamos unas canaletas aforadoras. Esas canaletas aforadoras son muy usadas en riego por surcos, y aquí tenemos el prototipo de la que hemos venido utilizando desde hace algunos años. Es un diseño de la Universidad de Nebraska y es bastante simple. En la primera parte tenemos una sección trapecial, seguida por una transición hacia la sección central en B. Sigue luego otra transición hacia la sección trapecial y finalmente una sección trapecial. Se observa una escala puesta sobre el talud de la canaleta en la primera sección. Con esta canaleta podemos hacer mediciones de infiltración. Cuando hacemos mediciones de infiltración con este tipo de canaletas, lo que obtenemos en forma directa es la velocidad de infiltración. Y aquí tenemos su ecuación. Velocidad de infiltración es igual a un factor F multiplicado por el caudal infiltrado y dividido por el producto de la separación entre las canaletas y multiplicado esta última por la separación entre surcos W. La separación entre canaletas es L1, la separación entre surcos es W. El caudal infiltrado es la diferencia entre el caudal que ingresa al surco, y para eso se coloca una canaleta al inicio del surco, y el caudal que sale del tramo L1. Para eso se coloca una segunda canaleta al final del tramo que se quiere observar. El factor F entonces es simplemente un factor de conversión de unidades y será 6 cuando la velocidad de infiltración se da en centímetros por minuto, o será 360 para centímetros por hora. Esta ecuación simplemente he utilizado un proceso de regresión aplicable a este tipo de función curva y he obtenido la ecuación que está aquí presentada. Q es igual a 0.0056497 por HA, que es la lectura en centímetros sobre el talud. Este último elevado a 2.45678. Con estos resultados se puede evitar el uso de gráficas. Esta ecuación tiene un coeficiente de determinación muy próximo a 1 y por consiguiente es absolutamente confiable. El caudal por surco, que es Q minúscula, entonces está dado en litros por segundo, y la lectura sobre la cinta colocada en el talud de la
canaleta está dada en centímetros. Esta ecuación es absolutamente confiable. Ahora bien, con estas dimensiones que aparecen acá, podemos simple y llanamente fabricar en cualquier municipio, en un taller de carpintería, observando estas dimensiones, y con ellas se puede fabricar perfectamente una canaleta sin necesidad de recurrir a fabricación en fibra de vidrio, que es mucho más costosa y no se puede hacer en cualquier lugar, pero sí en cualquier municipio nuestro se puede hacer en madera estas canaletas desde que queden bien pegadas las partes, bien selladas, que no permitan escapes, que no permitan filtración de agua. Se pueden hacer con estas dimensiones que aquí aparecen y se utiliza para ello esta ecuación. Como dijimos en un comienzo, los modelos matemáticos han presentado ciertas dificultades que nos han obligado a utilizar modelos de infiltración bien de tipo empírico o bien de tipo cuasi racional. Entre los modelos más utilizados tenemos 4 que son los que vamos a examinar en pasos sucesivos. Iniciamos con el modelo Kostiakov, que es el modelo más simple, y es igual C' por T al alfa. Y minúscula es lámina infiltrada en centímetros, T el tiempo en minutos. C' y alfa son parámetros empíricos que recogen la influencia de varios factores sin explicar ninguno de ellos. Por eso es perfectamente una ecuación empírica. Es que además la dimensión de I es diferente a la dimensión de T. Pues bien, cuando derivamos esta función con respecto al tiempo, obtenemos I sub 1. I sub 1 será siempre una expresión de velocidad de infiltración en centímetros por minuto para tiempo en minutos. Pero podemos también expresarla, esta I, en centímetros por hora. Y para ello nos valemos sencillamente de K, siendo K igual a 60 por C' por alfa. Sigue siendo el tiempo en minutos. Existen dos formas de obtener la ecuación, pero veamos por qué obtenemos ecuación. Es que cuando simplemente utilizamos la información de Korsakoff sin ecuaciones, tendríamos que siempre elaborar una gráfica y leer a partir de la gráfica la información que necesitamos. Esto no es necesario, además de dispendioso, es innecesario. Existen dos formas entonces de obtener ecuación que son bastante simples. Una es la forma logarítmica y otra la de regresión. La forma logarítmica simplemente se vale de la propiedad de la línea recta. Para convertir esta curva en línea recta aplicamos logaritmos, como aquí se está observando. El logaritmo de I minúscula es igual al logaritmo de C' más alfa logaritmo de T. Y en cuanto a la velocidad, hacemos lo mismo. El logaritmo de I mayúscula es igual al logaritmo de K más alfa menos 1 multiplicado por el logaritmo de T. Estas son dos líneas rectas que representadas nos permiten fácilmente obtener una ecuación, como veremos más adelante. Observamos la representación logarítmica del modelo de Kostiakov. En las abscisas tenemos el tiempo acumulado en minutos y en las ordenadas tenemos dos valores: I minúscula, que es la lámina infiltrada, e I mayúscula, que es la velocidad de infiltración.
¿Cómo podemos obtener ecuaciones a partir de estas dos líneas logarítmicas, así representadas? La intersección de la línea azul, que es la lámina infiltrada, con el tiempo igual a 1 minuto, nos permite conocer el valor de C'. Y la intersección de la línea punteada roja, que es la velocidad de infiltración en centímetros por hora, nos da a conocer el valor de K, que es igual a 60 por C' por alfa. Estas dos líneas tienen dos pendientes. Cada una de sus pendientes, la lámina infiltrada tiene pendiente positiva, la velocidad de infiltración tiene pendiente negativa. Pueden ser encontradas simplemente por comparación de magnitudes, la magnitud de la ordenada con respecto a la magnitud de la abscisa. Para eso podemos tomar toda la extensión de la línea recta en cada caso y obtenemos así los valores de alfa para la infiltración acumulada y de alfa menos 1 para la velocidad de infiltración. ¿Cómo podemos preparar fácilmente estas dos líneas rectas logarítmicas en una sola gráfica? Pues generalmente nos valemos de papel doble logarítmico de 3 por 3 ciclos y eso es suficiente. Cuando utilizamos 3 por 3 ciclos, las dos representaciones pueden tener cabida y nos permiten observar directamente qué es lo que está pasando y así obtener fácilmente las ecuaciones de infiltración que ahora sí podemos utilizarlas cada vez que la necesitemos. Con el modelo de Korsakoff podemos obtener un valor de infiltración básica que es muy importante para el diseño y la operación de sistemas de riego. Veamos, cuando nosotros hacemos la representación aritmética de la velocidad de infiltración, pues todos sabemos que la infiltración básica es un valor que permanece asintótico en el tiempo. Pero resulta que esta forma de observar la infiltración básica resulta muy subjetiva. Lo que para uno está aquí, para otro observador está más allá. Para evitar esa subjetividad, entonces, el Servicio de Conservación de Suelos presentó esta propuesta que se sigue utilizando y que realmente es bastante precisa. Es muy práctica, fácil de aplicar y tiene muchos usos. Evita desde luego la subjetividad y no necesita de la observación de nadie. Simplemente a todo el mundo le dará exactamente el mismo valor. La ecuación propuesta por el Servicio de Conservación de Suelos después de muchos estudios estadísticos es la siguiente. La derivada de la infiltración en centímetros por hora con respecto al tiempo es igual a menos 0.1 multiplicado por la velocidad de infiltración en centímetros por minuto. Pues bien, al aplicar las ecuaciones anteriores a este concepto, podemos llegar a obtener, derivando tanto y como y derivando y aplicando y sub 1, podemos llegar a despejar el tiempo. Al despejar el tiempo, a ese tiempo le damos la denominación de tiempo básico. Tiempo básico es aquel tiempo en el cual se logra conseguir el valor de la infiltración básica. Y es muy simple. Tiempo básico es igual a menos 600 factor de alfa menos 1. Pero ¿para qué sirve la infiltración básica? Los usos que tiene y ha tenido desde hace bastantes años y sigue teniendo son dos principalmente. Uno,
En clasificación de tierras para riego y drenaje, ustedes ven en los informes de clasificación de tierras para riego y drenaje en este país, los que elabora el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, vienen con tablas en donde la velocidad de infiltración está catalogada. Existen, en algunos casos, 5 categorías de velocidades de infiltración, pues esas velocidades de infiltración en esas categorías están intervenidas por este tipo de infiltración básica que vimos cómo se calcula. Y en esa forma tenemos una información de primera mano para saber qué tipo de infiltración vamos a manejar en distintos tipos de suelos. Es utilizada entonces para clasificación de tierras para riego y drenaje. Pero en nuestro caso es muy utilizado ese valor en riego por aspersión. Y es que este valor de infiltración básica, que nosotros llamaremos I sub B, una velocidad de infiltración básica, una velocidad que no cambia sustancialmente con el tiempo, ese valor lo ponemos como frontera. ¿Para qué? Para hacer una adecuada selección de aspersores. ¿En qué sentido? Un aspersor no debe generar encharcamientos. Entonces, valiéndonos de esta frontera, tratamos de minimizar o de eliminar la escorrentía superficial. Y es que hacemos una selección de la tasa de aplicación que llamaremos TA por un aspersor. Cuando hacemos la selección de este elemento fundamental en el diseño de sistemas de riego por aspersión. Eso lo veremos a su debido tiempo. Por ahora, lo que nos interesa es saber que existe una forma de encontrar la infiltración básica y que ese valor lo vamos a poner como frontera para hacer una adecuada selección de un aspersor para que no produzca encharcamientos, pérdidas excesivas por escorrentía superficial. Un segundo modelo de infiltración es el modelo de Philip. Este modelo, que es simplemente lámina infiltrada igual a S' sub P por T a la 1 medio más A' sub P por T, indica una lámina infiltrada en el tiempo. Philip dio el nombre de sortividad, un nombre que realmente no es muy apropiado, sigue siendo un parámetro empírico. Y A'P es un parámetro que depende de la habilidad del suelo para transmitir agua. El tiempo se sigue dando en segundos y en este caso, en la ecuación de Philip, tenemos un pequeño problema y es el siguiente. Todo suelo, no importa cuál sea, siempre tendrá el primer coeficiente igual a 0.5, un medio. En otros modelos se da libertad a ese suelo a que se exprese con un parámetro de exponente aquí que no tiene que ser fijo como en este caso que propuso Philip para su ecuación. Esta es la razón por la cual el modelo Philip ha perdido mucho uso y muy especialmente en la aplicación de diseños a través de modelos, porque es muy difícil que un suelo se comporte así. Esto implicaría que al representar varios suelos darían curvas paralelas entre sí,
y esa no es una situación de la vida real. Por esta razón, está bastante en desuso el modelo de Philip. Otro modelo que vamos a estudiar acá, el modelo número 3, es el modelo de Korsakoff-Lewis. Lewis tomó como base el modelo Korsakoff y le hizo una ampliación. Este modelo es simplemente Z lámina infiltrada es igual a factor K multiplicado por T a la A más F sub 0 T. Si miramos este con respecto al modelo anterior, el de Philip, matemáticamente tienen cierta analogía, pero con una ventaja para este modelo. Y es la siguiente. En el anterior, en el de Philip, se le daba obligatoriamente a todo suelo el exponente 1/2. Lewis le dio libertad a la expresión de los suelos para expresarse con A, y A puede ser cualquier valor. Esa es una ventaja frente al otro. Aquí distintos suelos no van a resultar siendo curvas paralelas como en el caso anterior. Por otra parte, la expresión tiene un factor f sub 0. Este valor f sub 0 es una aproximación a la infiltración básica, que en este caso sería una aproximación en centímetros por hora a la infiltración básica al tomar la primera derivada de z de t como velocidad. ¿Por qué? Porque para grandes valores de tiempo, el valor de z se aproxima a f sub 0. Esto matemáticamente le permite aproximarse a la infiltración básica, que es cuando un suelo llega a un régimen de velocidad asintótico, no cambia con el tiempo. Los factores K y A son parámetros empíricos análogos a C' y alfa del modelo de Korsakoff. Tenemos aquí entonces una variación al modelo Korsakoff, pero es una variación que ha tenido un enorme uso, principalmente por el hecho de que en lugar de obligar a un suelo a tener un exponente fijo, se le da aquí la libertad de expresarse con el exponente A. Por esta condición, este modelo se ha constituido en uno de los más usados en modelamiento de sistemas de riego por superficie. Pero el modelo de Korsakoff-Lewis no tiene solución explícita. Es decir, cuando conocemos una lámina infiltrada, que en este caso es Z, no podemos obtener directamente cuál es el valor de tiempo que le corresponde, porque la solución no es explícita matemáticamente. Debemos acudir a un método numérico como el de Newton-Raphson. ¿Cómo lo vamos a aplicar acá? Bien, dada un valor de Z, o sea, un valor de lámina, ¿en qué tiempo se genera la infiltración de esa lámina? Primero planteamos una función base f de t sub i es igual a k por t a la a, t sub i a la a, más f sub 0 t sub i menos z. Esa es la función base. A esa función base le tomamos su primera derivada de f de t sub i, derivada con respecto al tiempo. La llamamos f' de t sub i. Y esta es la derivada acá por t sub i a la a menos 1 más f sub 0. Luego, por aproximaciones mediante iteraciones sucesivas, llegamos a una conclusión
no cambia esta aproximación y en ese punto decidimos que ese es el tiempo en el cual se infiltra la lámina Z conocida. Ustedes lo pueden perfectamente desarrollar en una hoja de cálculo Excel. El nivel de convergencia es preciso y el tiempo de convergencia es el mínimo, es muy rápido en convergencia por tratarse de este tipo de ecuación. Como muy seguramente es de su conocimiento, existen en el mundo muchas propuestas de modelos de infiltración. Aquí solamente hemos hecho una selección de 4 de ellos y son de los más usuales y de los más usuales en el mundo entero. El cuarto de ellos es el modelo propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos. Este modelo simplemente expresa la lámina infiltrada F como A por T a la B más C. Ustedes pueden observar que la primera parte de este modelo no es otra cosa que un modelo análogo a Koziakov. La ampliación aquí propuesta por el Servicio de Conservación de Suelos es el término independiente C. ¿A qué se refiere ese término independiente? Este término independiente no significa otra cosa que el contenido inicial de humedad del suelo antes de iniciar la prueba de infiltración y es expresado en milímetros. Y ustedes lo pueden ver que a tiempo cero, inicio de la prueba, F es igual a C. Eso significa sencillamente que es el contenido inicial de humedad del suelo, expresado en lámina desde luego. En esta tabla observamos familias de infiltración del Servicio de Conservación de Suelos. Las familias en general, según la clasificación de ellos mismos, vienen desde 0.05 hasta 2, siendo la primera los suelos más pesados y la última suelos livianos. En esta tabla vemos los valores de la ecuación propuesta por el Servicio de Conservación de Suelos A, B y C. Es la ecuación de ellos. Pero ellos además hicieron una asociación con otros factores y aquí aparecen F y G. Estos dos factores últimos se utilizan para un modelo de avance muy útil, muy particularmente en terrenos baldíos, donde es imposible hacer pruebas de infiltración. Entonces, tenemos aquí un resumen de la información que el Servicio de Conservación de Suelos nos brinda cuando, por alguna razón, tengamos que utilizar este tipo de clasificación de infiltración en familias. Las familias de infiltración propuestas por el Servicio de Conservación de Suelos tienen mucho uso en diseño y operación de sistemas de riego por superficie y muy particularmente en riego por surcos. En el primer caso, vemos una ecuación F es igual a A por T a la B más C, que es la ecuación básica de ellos, multiplicada por P sobre W, que es P, es el perímetro mojado del surco. El agua se infiltra en un surco a través del perímetro mojado y este valor nos permite ingresar un nuevo parámetro muy útil en el diseño de sistemas de riego por surcos. Aparece aquí también la separación entre surcos. Con este concepto entonces podemos calcular láminas
que se espera se infiltren cuando diseñamos un sistema de riego por surcos. Pero también en riego por surcos vemos que el Servicio de Conservación de Suelos desarrolló un modelo de avance como el que aquí está siendo presentado. El tiempo de avance es igual a x sobre f por la base del logaritmo neperiano elevado a esta potencia. Gx dividido por q y multiplicado este último por s a la 1 media. ¿Qué es x? Es la distancia de avance. Y esa distancia se cataloga entre 0, valor 0, que es el inicio del surco, y el valor L, que es el final del surco. Los parámetros de avance F y G están asociados a las distintas familias de infiltración propuestas por el Servicio de Conservación de Suelos y el caudal unitario Q minúscula, está dado en litros por segundo. La pendiente del surco resulta adimensional si se tiene en cuenta que es metros por metro. ¿Para qué sirve esta función de avance? Imaginémonos que tenemos el encargo de un proyecto de adecuación de tierras. En proyectos de adecuación de tierras estamos tratando con tierras baldías generalmente. Cuando tenemos terrenos baldíos, pues es muy difícil, muy difícil, si no imposible, hacer pruebas de campo que permitan evaluar el comportamiento de un surco. Si no tenemos el surco, mucho menos, y no hemos explotado las fuentes de agua, mucho menos vamos a poder hacer las pruebas. Pero este modelo propuesto por el Servicio de Conservación de Suelo resulta muy útil porque sin necesidad de hacer pruebas de campo podemos predecir cuál puede ser el tiempo de avance bajo condiciones determinadas. Es decir, que si nosotros conocemos mediante una prueba, por ejemplo, de anillos, conocemos a qué familia más o menos puede pertenecer un determinado suelo, buscamos en la tabla anterior que ya vimos, buscamos para esa familia qué valores de G y qué valores de F le corresponden. Estos valores los utilizamos en esta ecuación y podemos, sin necesidad de hacer ninguna prueba, predecir cuál es el valor esperado del tiempo de avance para determinadas longitudes de surco. Es decir, aquí podemos probar varias longitudes de surco y esas longitudes de surco las probamos en el punto en donde se encuentra el factor X y así obtenemos distintos valores de tiempo de avance. Muy utilizado específicamente en terrenos baldíos, en donde es imposible hacer pruebas de evaluación del comportamiento de un sistema de riego por surcos.